como es nuestro deber, como venezolanos, como amantes de esta patria, de este suelo, de este cielo, como representantes del comando de campaña que lleva el glorioso nombre de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Estamos obligados ante la patria, ante el pueblo, ante esta construcción que ha significado la Revolución Bolivariana, pero principalmente ante todos los ciudadanos y las ciudadanas que el domingo 14 de abril fueron en paz a votar, independientemente de cuál haya sido su elección. Más de 14 millones, casi 15 millones de venezolanos enviaron un mensaje el pasado domingo 14 de abril, un mensaje de paz, un mensaje de democracia, un mensaje a todas y a todos, pero principalmente a los dirigentes políticos, que los asuntos políticos y de Estado se dirimen en el marco de la Constitución, en el marco de las leyes de la República. Nosotros hemos dicho que cada vez que aparezcan patrañas, especulaciones, mentiras, manipulaciones de un pequeño grupo que se ha arrogado la dirección de la oposición venezolana, estamos obligados a responderle. Y más ahora que han introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia un adefesio, perdonen que así lo diga, un mamarracho en forma de impugnación que devela lo que realmente está ocurriendo. Un fraude continuado a la Constitución, a las leyes, a las instituciones de la República y a la democracia venezolana. Un verdadero fraude contra la Constitución, lo que viene intentando este pequeño grupo de la burguesía amarilla. Una verdadera intención de deslegitimar los poderes públicos y de violentar la Constitución. Vamos a explicar, porque nosotros explicamos con hechos, con verdades, con pruebas. Me voy a permitir leer lo que este señor abogado, Fran, en el periódico en el que tú trabajas, Última Noticia, hoy en la página 20. Esta fotico que está aquí, mire, este señor fue uno de los corredactores del decreto de Carmona, el señor abogado Gerardo Fernández, que fue el representante del candidato perdedor, el gobernador del estado Miranda Capriles, al introducir ayer el llamado recurso de impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Que lo hicieron de esa forma tan mal escrita, tan mal redactada, tan llena de falacias y patrañas, o para que no se lo aceptaran, o para continuar con el golpe continuado. Fíjense lo que el señor dice. Antes, el señor Capriles, que por cierto, señor Capriles, ayer volvió a insultar al presidente Maduro. Rendón le mandó a poner un Twitter con una serie de mentiras. Mentiras, usted sabe que son mentiras, pero usted puso el Twitter. Cada vez que usted ponga un Twitter insultando al presidente Maduro, nosotros vamos a publicar en Twitter sus notas de la católica Andrés Bello. Sus notas, que no es un insulto, son sus notas certificadas por la Universidad Católica Andrés Bello. El señor Capriles dice: si se hace justicia, debería darse un nuevo proceso electoral. Señores magistrados, la solución del conflicto político está allí. El conflicto político verdadero es el intento de golpe continuado, que no es nada nuevo, que no es algo que esté inventando ahorita este pequeño grupo de la dirección opositora. Y el corredactor del decreto de Carmona, Fernández, se perdieron esos reales con los que te formaste en Londres, estudiando no sé qué leyes, etcétera. Estamos hablando, fíjense lo que dice, es un recurso contra todo el proceso. Estamos impugnando los actos previos, el acto electoral del 14, los actos posteriores vinculados. Estamos hablando del sistema electoral, el registro permanente,
el desequilibrio y abuso de recursos públicos, las irregularidades cometidas el día de la elección y después como la no realización de la auditoría en los términos solicitados y que se repitan las elecciones. Es decir, que las elecciones se repitan una y otra y otra y otra vez hasta que Capriles gane. ¿En qué país, en qué constitución y en qué leyes cabe que el candidato perdedor solicite la repetición sin ningún tipo de argumento real, y lo vamos a demostrar, una y otra vez del proceso electoral hasta que él gane? Pero voy a leer otras declaraciones relacionadas con impugnación. Hubo fraude selectivo. No parto de la mala fe de los observadores, solo que estos se basaron en las actas, y hay que dejar claro que el fraude se cometió al inicio del proceso. Otra, es nuestro derecho presumir que esta autoauditoría está programada por el oficialismo del CNE, no para descubrir la verdad, sino como un instrumento para dar legitimidad al fraude. Otra, se exige repetición de la consulta. No les quedará más remedio que acompañarnos en la impugnación del proceso y su repetición en condiciones que garanticen la transparencia. Otra, serias dudas de que la voluntad de los venezolanos que votaron haya quedado reflejada correctamente en las actas de cierre de las máquinas electorales. Solo que lo que yo leí del corredactor del decreto de Carmona, señor Fernández, está publicado en el diario de Últimas Noticias del día de hoy. Y las declaraciones que yo leí después son declaraciones y publicadas en agosto del 2004. Revisen lo que dice aquí el corredactor del decreto de Carmona y lo que dice el candidato perdedor Capriles con respecto a lo que dice aquí el señor, ahora sí puedo decir su nombre, Enrique Mendoza. Mendoza exige repetición de la consulta. Esto es agosto del 2004, no tengo la fecha exacta. Lo pueden buscar en el diario Universal. Para la Coordinadora Democrática, auditoría busca legitimar el fraude. Esto es agosto del 2004, no tengo la fecha, pero es en agosto del 2004. Para Tulio Álvarez hubo fraude selectivo. En Súmate, ahora se llama SDATA, tuvieron que cambiar el nombre por lo muy desprestigiados que estaban ante la opinión pública nacional e internacional. En Súmate dudan seriamente de los cómputos. Y mire, hay algo que decía la señora María Corina Machado el 16 de agosto del 2004. Fíjense el argumento para cantar fraude. No es posible que Chávez haya ganado. Ese es el argumento. Miren además qué clase de racismo, de discriminación. El fraude ocurrió porque Chávez les ganó. No es posible que Chávez haya ganado. Exigimos una investigación seria de todo el sistema electrónico de las boletas, pero no como la que se hizo, porque ese es otro fraude. Ese es Lili Arbelo, el 21 de agosto del 2004. Estamos ante el más gigantesco fraude realizado en Venezuela. ¿Sabe quién dijo eso? No fue Capriles, fue Manuel Rosales, el 19 de agosto del 2004. El Centro Carter y el secretario general de la OEA, César Gaviria, se equivocaron porque se precipitaron al avalar el resultado preliminar del referendo revocatorio presidencial. Y no es la primera vez que esto sucede. Eso no fue el señor Capriles, fue Tulio Álvarez, el 18 de agosto del 2004. Y bueno, nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto no se cuente cada voto de los venezolanos. Ese sí es el señor Capriles, el 15 de abril del 2013. Nosotros exigimos que se respete la democracia, las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela y denunciamos ante el país y ante el mundo el intento de golpe contra la Constitución, contra las leyes de la República y contra el sistema electoral venezolano, que además es un sistema probado una y otra y otra y otra vez.
pero persistentemente ustedes revisan las declaraciones del año 2004 y son idénticas, como si el pueblo no tuviera memoria. Lo mismo que dijeron en el 2004. Aquí el señor Fernández dice, esto nos va a durar 3 meses. Déjenme ver si les leo textualmente. El abogado señaló que tras la admisión del recurso contencioso electoral se iniciará un largo proceso de litigio y cuando la sala lo pida, presentará las pruebas de las denuncias señaladas. Yo tengo aquí algunas de las pruebas que ellos presentaron y se las voy a leer para que la opinión pública tome su propia decisión. Igualito que cuando el señor Henry Ramos Alup, el 15 de agosto dijo, en los próximos días iremos presentando las pruebas de fraude. Jamás lo hicieron, jamás lo van a hacer en esta oportunidad, porque ellos en todo caso no tienen ninguna intención ni ningún deseo de probar nada, no pueden probar nada porque nada de lo que ellos están diciendo ocurrió. Lo que sí quieren es desestabilizar, lo que sí quieren es agredir y sobre todo actuar en contra de la institucionalidad de la democracia venezolana. No es racional que un señor que el 16 de diciembre con las mismas máquinas y con el mismo sistema electoral fue electo gobernador, ahorita objete un resultado por la sencilla razón de que perdió. Y además, ustedes me van a permitir, quizás sea un poco tedioso, pero yo tuve 2 días de convalecencia, los días lunes y martes, por un pequeño problema de salud. No se vanaglorien ni sonrían los heraldos de la oscuridad, fue un pequeñito problema que ya fue resuelto por mi pana Nicolás, no el presidente, sino mi pana, el cirujano Nicolás, y ya fue resuelto. Pero me permitió percatarme con asombro que he sido utilizado por el sector oposicionista como experto electoral respecto a los cuadernos electorales. Si ustedes me permiten, vamos a ver un video del año 2011-2012, donde yo soy entrevistado por el periodista Mario Silva, que también se convierte como una especie de fuente para el sector opositor venezolano respecto a las elecciones. Vamos a ver el video y después respondemos las verdades. ¿Se puede? Por años los cuadernos de votación, porque si hay alguna impugnación ante el tribunal, ante la sala electoral del Tribunal Supremo... ¿Y por qué ponen ellos esa norma? Para que no puedan auditarse. Y después te voy a decir, fíjate, ¿por qué no es auditable? Mira, ayer no hubo captahuella, no hubo. Dijeron que lo de la tinta indeleble era opcional, pero hicieron una inmensa operación por los medios de comunicación y por las redes sociales mostrando dedos pintados, dando la imagen de masificación, pero dijeron, si quieres no te pintes el dedo, que además es un sistema que los adecos hace años aprendieron a vulnerar, ¿verdad? Y por eso el Consejo Nacional Electoral propuso e impuso el sistema de captahuella para poder preservar lo de un elector, un voto. Como no era obligatoria la tinta indeleble, entonces además de eso, van a destruir los cuadernos de votación. Para el Consejo Nacional Electoral. Fíjense lo que ahí se dice, y eso lo tengo que volver a poner porque ustedes lo utilizaron como fuente. El sector oposicionista no aceptó las captahuellas para sus llamadas primarias. Consideró que la tinta indeleble era opcional y después quemó los cuadernos de votación. El sistema de captahuellas es precisamente para preservar el requisito indispensable de que un elector, un voto. Porque en los tiempos de los adecos y los copellanos y estos sus herederos de la burguesía amarilla, pues votaban los muertos y había los multicedulados. Yo fui médico rural en Maroa, estado Amazonas, y en aquella oportunidad yo veía gente de Acción Democrática que venían con 12, 14, 20 cédulas y le decían, dame 20 boletas ahí, y le daban en las elecciones 20 boletas y votaban 20 veces y metían la boleta. Entonces, el sistema de captahuellas, cuadernos de votación y tinta indeleble, lo que preserva es precisamente la identidad del elector, pero es mucho más confiable y fiable la identidad que te da el sistema de captahuellas, porque no se puede repetir, ni se puede falsificar una huella, y eso fue lo que ocurrió en el evento electoral del 14 de abril.
Y esa fue una novedad importante el 7 de octubre y el 14 de abril, que lo que desbloqueaba la máquina de votación era la huella del elector. Ahora, ellos han señalado que no se utilizan los cuadernos para las auditorías. Mentira, mentira. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la auditoría del 54% y la nueva auditoría, que es una concesión graciosa que le hace el Consejo Nacional Electoral al sector oposicionista, señores, se chequean el acta de escrutinio con las boletas, las papeletas, y se ve esto que está aquí, que es la portada del cuaderno de votación, donde está registrado el número de electores. ¿Qué pasó en las llamadas primarias? Esto fue lo que pasó. Quemaron los cuadernos, no se usaron captahuellas, no se usó tinta indeleble. Y entonces, ¿cómo podían ustedes, cómo hicieron para saber que un elector, un voto, que es un principio elemental de todo evento electoral legítimo? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron con las impugnaciones? Porque esa es otra cosa de las muchas mentiras que han tratado de decir, que la auditoría es una impugnación. No, señor. Una impugnación tiene que ser, según lo que está aquí, yo no soy abogado, yo sé que este señor Fernández estudió en Londres, pero aquí está, mire, artículo 195 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. ¿Usted se lo leyó, señor Fernández? Corredactor del decreto de Carmona. Bueno, si no se leyó la Constitución para echársela por el pico el 12 de abril del 2002, me imagino que mucho menos habrá leído la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Los actos, omisiones y actuaciones del Consejo Nacional Electoral agotan la vía administrativa y solo podrán ser recurridos por ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Si usted quiere impugnar, como en efecto hicieron, vaya a la Sala Electoral y allí impugna. El CNE no puede ir contra su propia actuación, no puede ser juez y parte. El Consejo Nacional Electoral lo que sí hace es, por supuesto, es cumplir con los requisitos para garantizar la indemnidad del proceso electoral. Y eso está perfectamente claro. Ah, pero ustedes dijeron, lo dijo incluso el señor Capriles, que ayer insultó al presidente Nicolás. Por favor, tuiteros de la revolución, ahorita voy a colgar las notas del señor Capriles en Twitter para que ustedes también la hagan rodar, las notas de pregrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Y cada vez que usted insulte, bueno, publicamos las notas, porque eso puede ser la explicación para el insulto, más los criterios diagnósticos del trastorno antisocial de la personalidad, que ya les pusimos en la pasada rueda de prensa. Pablo Pérez, 14 de febrero 2012, en caso de que vayan a buscar los cuadernos, irán a encontrar cenizas, pues esos libros ya fueron quemados. Ay, ¿cómo hacían los que querían impugnar la elección, Frank? Póngase usted, William Ojeda impugnó, pero ¿contra qué iba a impugnar? Si no había ningún sistema que garantizara quiénes habían acudido a votar y quién no. Eso fue lo que yo dije. Afortunadamente ya la oposición ha asumido que eso que yo dije ahí es verdad. Si eso que yo dije ahí es verdad, están asumiendo que no había forma, no hay manera de probar cuántos electores realmente acudieron a las llamadas elecciones primarias. En el caso de la elección del 7 de octubre y en el caso de la elección del 14 de abril, es la ocasión en que más indemne y más claro y más transparente ha estado el proceso de la cuenta de los electores. Un elector, un voto. ¿Por qué? Porque hay captahuella y es imposible duplicar las huellas en algún ser humano. Y, contrario a lo que ustedes hicieron, los cuadernos de votación no se quemaron. Y bueno, el Tribunal Supremo decidirá. Y además, con respecto a las auditorías, usted va y ve esto que está aquí, mire, esta es la portada del cuaderno, y esto que está aquí es el número de electores que realmente acudió al evento. Otra patraña más del señor Capriles. La señora Teresa Albáñez, que fue la que designaron ellas para auditoría y después se retiraron. Revisen lo que dijeron en el 2004, lo mismo, es increíble, es impresionante.
es impresionante el nivel de sociopatía, porque hace pensar que los venezolanos sufrimos de una enfermedad de la memoria llamada amnesia lacunar, que es que se nos olvida el pasado reciente y dicen las mismas cosas, los mismos sujetos y los mismos verbos. Por eso yo no quise decir Mendoza exige repetición de la consulta, para que vean que es exactamente igual que lo que dijo el señor Capriles en su intento de golpe continuado. Y yo creo que nosotros, las venezolanas y venezolanos de bien, debemos ir a las instancias nacionales e internacionales y denunciar este golpe, porque ya suficiente angustia, zozobra y dolor ha provocado en el pueblo de Venezuela. En esta oportunidad, en esta ocasión, 7 hermanas y hermanos fallecidos en manos de la violencia fascista en Venezuela. Eso no se puede tapar con patrañas y con manejos en los medios. El señor Capriles, fíjense, 16 de febrero de 2012, me resulta de un caradurismo que ahora el gobierno nacional esté preocupado por los que fueron a votar. No hay ningún desacato a ninguna norma. No, señor Capriles, nosotros no estábamos preocupados. Nosotros lo que dijimos en esa oportunidad es que ustedes violentaron los derechos de aquellos que fueron a votar y violentaron los derechos de los candidatos y las candidatas. En contraposición, en este caso, está absolutamente preservado la identidad del elector, porque el elector está identificado por su huella dactilar. Ahora bien, dice el señor corredactor del decreto de Carmona, aquí, estamos hablando del sistema electoral, del registro permanente, el desequilibrio, abuso de recursos públicos en la campaña, irregularidades cometidas el día de la elección y después la no realización de las auditorías. Qué vaina con la verdad, ¿vale? Qué difícil les resulta a ustedes la verdad. 31 actas de auditoría previa, que está la copia que le corresponde al Partido Socialista Unido de Venezuela. Ustedes tienen estas 31 actas debidamente firmadas por los testigos de la oposición. Y voy a decir sus nombres. Perdónenme, es un poquito fastidioso, pero como han dicho tantas mentiras, miércoles 13 de marzo del 2013, auditoría del sistema de identificación, el captahuella. Testigos de la oposición, Miguel Cañas, Antonio Alves. Aquí está, mire. Firmado debidamente por los testigos de la oposición. Vamos a mostrarlo. Miguel Cañas, Antonio Alves. Miguel Cañas, Antonio Alves. Sistema de identificación del elector. Miércoles 13 de marzo. Auditoría de datos de electores en las máquinas de votación, la carga de las máquinas de votación con todos los electores debidamente autenticados en el registro electoral. Ese registro electoral genera un mecanismo que se llama tabla mesa, es decir, electores distribuidos por cada mesa de votación, y esa tabla mesa origina los cuadernos electorales. Esta es la auditoría, miren, firmado por Javier Pose, Fidel Gil y Félix Arroyo. Aquí están las firmas, mire, el camarada Félix Arroyo, por la oposición, Fidel Gil, Javier Pose. 13 de marzo, auditoría de producción del sistema de identificación al elector, otra auditoría al sistema de identificación, Miguel Cañas, Antonio Alves. 14 de marzo, auditoría de datos electores, Javier Pose, Félix Arroyo. 14 de marzo, auditoría de software de máquinas de votación, Mario Torres, Luis Bellutini. 14 de marzo, auditoría de producción del sistema de identificación y elector, Enrique Martínez, Antonio Alves. Auditoría, etcétera. Auditoría de tinta indeleble, Vicente Bello, por la oposición. Auditoría de producción del sistema de identificación del elector, Enrique Martínez, Miguel Cañas. Selección de muestras de máquinas de votación para aprobar el sistema automatizado de votación. De esas se hicieron, miren, 1, 2, 3, 4, 5 del sistema automatizado de votación, y en todas testigos de la oposición, y en todas la firma debidamente autenticada
por la oposición. Vamos a publicar en la web del Partido Socialista Unido de Venezuela todas estas actas, para que cualquiera la pueda ver. Auditoría de cuadernos de votación impresos. Isbel Sanguino y José Zambrano, el jueves 21 de marzo del 2013. Cuadernos de votación. Más auditoría de las máquinas de votación. Más auditoría de las máquinas de votación. Van 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 auditorías se le hicieron solamente al sistema de las máquinas de votación. Se auditó el sistema de captahuella, se auditaron las máquinas de votación 19 veces, se auditaron los cuadernos de votación, se auditó el registro electoral. Ahora, si usted ve, yo estuve revisando, no vamos a ahondar sobre eso, porque esto fue lo que presentó el señor Capriles en su rueda de prensa, y con esto piensa ir a los medios internacionales. Con esto. Abusos electorales, que si le retiraron los testigos, no hay una sola prueba, una sola. Que si violencia en los centros de votación. Ahora, mire, esto es el resumen que mostró el señor Capriles en una entrevista que le hicieron en el canal Globovisión, donde él decía 10.000 denuncias han llegado. Disculpen el fastidio, pero yo ayer las revisé una por una. No son 10.000, pero yo me las leí todas, como estaba convaleciente. Y hay algunas interesantes que reflejan una dosis tal de racismo que yo tengo que compartirlo con la opinión pública. Varias muestras y las van tipificando. Violencia. No permitían cerrar la mesa. Ese es el ejemplo de violencia. Solventado. Después pone. Violencia. En la escuela Padre Mendoza del Valle. No querían, ahí voto yo por cierto, no querían cerrar el centro de votación. Retraso o paralización del proceso. Una señora segura que marcó Capriles como opción y salió el voto para Maduro. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa patraña? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces? Hubo 19 auditorías debidamente firmadas por el sector opositor, señalando que el sistema automatizado de votación funcionaba perfectamente, que el sistema captahuella funcionaba perfectamente, estaban de acuerdo con el registro electoral y sin duda de acuerdo con los cuadernos de votación. Miren esto. Fíjense esto. Violencia en la Escuela Técnica Francisco Fajardo en Caricuado. Motorizados afuera de los centros amedrentando. ¿Por qué razón para la burguesía amarilla una persona del pueblo en una moto se convierte de forma automática en un delincuente? ¿Por qué? En Caracas hay cientos de miles de motos, hay miles y miles de motos, y en todo el país millones. Entonces son delincuentes solamente porque andan en una moto. Esto lo digo porque miren, violencia. Esto es en la unidad educativa privada Nuestra Señora del Valle, en El Paraíso. Motorizados amenazando a los ciudadanos que cuidan el voto a las afueras del centro. Policía Nacional acompaña el centro, pero no responde ante los motorizados. Es decir, si usted pasa en una moto frente al centro de votación, no hay ninguna prueba, ni un video de motorizados amedrentando, ni armados, como dijo el señor Capriles, motorizados armados, no muestra a un solo motorizado con una sola foto, un solo video. Imagínense el agosto que hubiera hecho Globovisión, el Universal, Últimas Noticias, Fran, mostrando que sea una fotico, una. Pero aquí está otro ejemplo, violencia. Entonces, testigo limitado en sus funciones. Esto es lo que dice Capriles, que les retiraron los testigos. Dice, faltan los 2 testigos porque no llegaron. Bueno, ¿y qué culpa tenemos nosotros que su testigo no llegó? No sé, estarían ratonados, quién sabe. No se presentaron, pero eso no es problema del Poder Electoral y mucho menos es problema del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados. Violencia en La Pastora.
motorizados rodeando el lugar, al igual que camiones parlantes invitando a votar por el oficialismo. Voy a conseguir una fotico por aquí. Esto fue el 14 de abril, domingo 14 de abril, en horas de la tarde, en una urbanización de Caracas. Un camión de Capriles. ¿Será esto que él se refería? ¿Será esto a que él se refería? Aquí está. Vota por Capriles, el domingo 14 de abril. Pero ellos llaman que eso es violencia en el caso de que haya un toldo rojo respetando la normativa del CNE de los 200 metros. Fíjense esto. Violencia, motorizados rodeando el lugar. Violencia, presencia de motorizados. Fíjense esto. Esto es en la parroquia San Agustín, Escuela Básica Nacional, Meridaciso de Vázquez. Presencia de motorizados oficialistas en el centro. Pero ¿será que la gente estaba haciendo caballito con las motos sobre las máquinas? ¿Cómo sabían que eran motorizados dentro del centro? ¿Será que hacían caballito y saltaban sobre las máquinas? Es incomprensible, es absurdo. Si no fuera tan trágico, porque es un intento de golpe, bueno, sería motivo de burla. Violencia. El centro tiene muchos chavistas. Aquí está. Esto es la prueba que él decía, aquí tengo miles de pruebas. ¿Ustedes vieron? Y son estas, las miles de pruebas. En el centro hay muchos chavistas. Miren esta. Racismo, xenofobia. Centro de Salud Che Guevara en la parroquia Sucre. Presencia de cubanos con fotocopias de cédula. Esto es exactamente igual que la gente que dice que vio platillos voladores y extraterrestres. Exactamente igual, no tiene ninguna diferencia. Yo puedo decir, ¿verdad, Fran? Yo puedo decir, y en última noticia de la entrevista, mira, ayer vi 5 ovnis y se bajaron y hablaron conmigo y me dijeron que el señor Capriles tenía un trastorno antisocial de la personalidad. El señor Fran me va a preguntar, está bien, muéstrame una prueba de eso. ¿No? Eso es ¿cómo se llama? No sé cómo son los principios elementales del periodismo en Venezuela, pero lo primero que pregunta el periodista, sí, pero ¿usted tiene pruebas de que eso es así? De los cubanos con fotocopias de cédula. Xenofobia, rabia. Propaganda ilegal. Propaganda chavista fuera del centro. O sea, un afiche de Nicolás Maduro en un poste en las afueras del centro de votación. En toda Venezuela habían propaganda de Nicolás Maduro y propaganda del señor Capriles. Aquí está, mire, un camión de Capriles el domingo 14 de abril. Eso es lo que ellos llaman propaganda, etcétera. Miren esto. Racismo. Usted es motorizado. Incluso si haya votado por Capriles y es motorizado, miren lo que piensan de nosotros, porque yo me la paso en moto también. Tupamaros amedrentaron en moto a miembros de mesa y testigos. Igual, ¿no? Los miembros de la mesa y los testigos están adentro del centro de votación y adentro de la mesa. Tiene que ser que los tupamaros entraron con las motos a la mesa y ahí amedrentaron a los miembros de la mesa y a los testigos. Miren esto. Testigo limitado en sus funciones. El coordinador de la mesa ha tenido una actitud hostil. Le mató los ojos, algo así. Violencia en el Simoncito Manuelita Sáenz. Miembros del oficialismo perturbando. ¿Pero cómo? ¿De qué forma? ¿Cuál es la prueba? Miren esto. Escuela Unitaria número 229 de Santa Clara. Violencia. Motorizados PSV alrededor del centro. Eso es violencia para ellos. Un señor en una moto. Ya se retiraron. Violencia. Un votante con voto nulo rompió la papeleta, se levantó el acta y se llevaron detenido al votante. Es decir, esa es la normativa legal. Ese señor actuó en contra del material electoral rompiendo la papeleta. Y a lo mejor allí está un poco la intención de ellos con los llamados certificados. La papeleta esa no es el voto es electrónico. Pero claro, algunas señoras en el cafetal tenemos noticias que se comieron el voto, ese es el problema de ellas.
pero están violentando la normativa electoral para crear una inconsistencia numérica artificial. Pero es que la inconsistencia numérica no tiene que ver con la papeleta, tiene que ver con que si las máquinas de votación no emiten el voto adecuadamente, y hubo 19 auditorías, 19, señor Capriles, todas firmadas por sus testigos, todas. Y hubo 19 auditorías en las máquinas de votación y 31 auditorías de todo el sistema electoral. Todas firmadas por sus testigos. Todas. Yo no voy a seguir leyendo esto, pero voy a insistir en una parte aquí, fíjense, que es la de los motos haciendo caballitos, miren. Violencia, Unidad Educativa José Elimera Barrio, en Cagua. Testigos, PSV, no, esta es otra. Toldo PSV a menos de 200 metros y miembros del PSV repartiendo propaganda. Y además, motorizados entraron al centro y el Plan República no actúa en consecuencia. O sea, ¿quién va a creer que unas motos se metieron al centro de votación, entraron a la mesa de votación para alterar? ¿Quién va a creer eso? ¿Dónde está la foto? ¿Dónde? Miren esto. Retraso, aquí es violación del secreto del voto. Fíjense, efectivo del Plan República se coloca muy cerca de la mesa, a cargo de la presidenta de la mesa donde está la presidenta. Muy cerca. ¿Cuán cerca? ¿Cuánto? ¿Cuántos metros? ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir nada. Hay muchas más, porque me las leí todas. Fíjense, Liceo Bolivariano Libertador, violencia, motorizados fuera del centro amedrentando. Podría seguir dando muestras. Esto es un cúmulo de racismo, fascismo y xenofobia. Estas son las pruebas que tiene del supuesto fraude. Es idéntico a la prueba del cisne negro que presentaron en el 2004, o a las pruebas que todavía estamos esperando de Ramos Alú. ¿Ustedes quieren ver violencia el día del acto de votación? Tenemos el video, Milfred. Rueda el video de la violencia. Ese es el 14 de abril.